Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de la circulación fetal. La circulación fetal es una de las circulaciones características y circulaciones particulares que tiene el cuerpo humano. Fundamentalmente esta se da debido al momento en el cual se efectúa, que es en el momento fetal, en la etapa fetal del desarrollo, de la gestación. Es por ese motivo que esta circulación cuenta con características distintivas y diferentes respecto a las de un adulto, que son las que enunciaremos a lo largo del vídeo. En principio, aquí lo que vemos es una fotografía de un embrión de 3 semanas de desarrollo, de 3 semanas de gestación, en donde lo que encontraríamos es un corazón que está empezando a desarrollarse, es un corazón que oscila un diámetro de 0,4 milímetros y en él ya se están empezando a desarrollar las cámaras cardíacas, es decir, las cavidades cardíacas, y están empezando a desarrollarse los grandes vasos y los tabiques fibrosos que se interponen entre esas cavidades. Al final de la séptima semana de gestación, lo cual se corresponde con la fotografía que vemos aquí en el lado derecho de la diapositiva, ya las estructuras cardiovasculares se encuentran desarrolladas y empieza el latido fetal, es decir, que se da de manera efectiva esta circulación fetal que nosotros estamos enunciando y estamos desarrollando. Cabe destacar entonces que la circulación fetal está intrínsecamente relacionada con la circulación materna a través de una estructura especializada que recibe el nombre de placenta. La placenta es un órgano que lo que permite es la comunicación entre el feto y la madre, permite una comunicación de los medios internos fetales y maternos, y de tal manera aquí, a través de la placenta, se van a dar numerosos tipos de transporte, tales como difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo y un gran número, un sinfín de transportes especializados a este nivel, que es a nivel placentario. La sangre va a proceder desde la madre a través de la placenta e ingresará al feto materno a través de esta estructura arterial que recibe el nombre de vena umbilical. Esta que vemos aquí es la vena umbilical. La vena umbilical cuenta con una presión parcial de oxígeno de entre aproximadamente 30 y 35 milímetros de mercurio, lo cual es considerablemente inferior a la presión parcial de oxígeno que se encuentra a nivel del pulmón materno, que oscila en los 90 milímetros de mercurio. A partir de allí, esta sangre que recorre la vena umbilical a través del cordón umbilical se dirige a lo que visualizamos aquí, que es el hígado. Aquí estaría representado esquemáticamente el hígado, aquí estaría el hígado. Y aquí se produce una divergencia, una bifurcación del sentido de la circulación sanguínea en dos vertientes diferentes, un 50% hacia el hígado y un 50% hacia esta estructura que se visualiza aquí, que desvía la sangre que se dirigiría hacia el hígado y que recibe el nombre de conducto venoso. Esta es una de las estructuras particulares que presenta el feto a diferencia del adulto a nivel de su sistema cardiovascular, y esto se denomina conducto venoso, ductus venosos. En el epónimo en terminología anatómica clásica, esto recibe el nombre de conducto venoso de Arancio. En ese sentido, aquí lo que visualizamos es una mezcla de la sangre oxigenada que procede desde la placenta con la sangre carbooxigenada o bien desoxigenada que se encuentra aquí a nivel de la vena cava inferior. Es por ese motivo que la presión parcial de oxígeno aquí va a descender y va a ubicarse en unos valores que son próximos a los 26 y 28 milímetros de mercurio. Una vez entonces que se mezcla aquí la sangre de la vena cava inferior con la del ducto venoso, esta llega hacia el atrio derecho, clásicamente denominado aurícula derecha, y aquí lo que se produce nuevamente es una derivación del flujo sanguíneo, es una reorientación de dicho flujo sanguíneo. Aquí se produce a través de una estructura que deriva del septum secundum, que se llama cresta derivens, la derivación de la sangre hacia el atrio izquierdo. Y esta derivación de la sangre y este paso de la sangre desde el atrio derecho hacia el atrio izquierdo se efectúa a través de un agujero de comunicación entre las aurículas que recibe el nombre de agujero oval o foramen oval. Dicho agujero oval o foramen oval entonces permite el paso de la circulación que procede del atrio derecho hacia el atrio izquierdo. A partir de allí, esa sangre que ha llegado al atrio izquierdo, con una concentración de oxígeno considerable para el feto, pasa luego al ventrículo izquierdo y desde el ventrículo izquierdo, esa sangre se dirigirá a través de la arteria aorta hacia los órganos
periféricos, hacia los órganos a distancia del corazón, fundamentalmente a través del tronco brachiocefálico, la clásica arteria innominada, se dirigirá a irrigar estructuras encefálicas, obviamente el encéfalo y región de la cabeza en general, a través de la arteria carótida común izquierda, también encéfalo, y a través de, bueno, la arteria subclavia izquierda, se dirigirá hacia el miembro superior izquierdo. Luego, esta sangre se dirige hacia la porción descendente de la arteria aorta para distribuirse al resto de tejidos periféricos. Aquí esta sangre que recorre la aorta descendente cuenta con una presión parcial de oxígeno de entre aproximadamente 26 a 28 milímetros de mercurio. Es entonces que sigue el recorrido de la arteria aorta, llega aquí al segmento terminal de la arteria aorta, en la cual ésta se bifurca en sus dos ramos terminales, que son las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda, antiguamente designadas, denominadas como arterias ilíacas primitivas, y a partir de allí esas arterias ilíacas comunes o primitivas van a dejar un ramo que se prolonga desde la arteria ilíaca interna, que se llama arteria umbilical, se denomina arteria umbilical. Dichas dos arterias umbilicales, tanto la del lado derecho como la del lado izquierdo, van a enrollarse alrededor de la vena umbilical y van a introducirse en ese cordón fibroso que es el cordón umbilical para dirigirse hacia la placenta. El 35% de la sangre que llega aquí a la arteria umbilical se encarga de la irrigación de estructuras que se ubiquen a este nivel, mientras que el 65% remanente es sangre que luego se va a intercambiar aquí a nivel de la placenta. Es una sangre que obviamente va a dirigirse a la placenta, luego al medio interno materno. Es entonces que el cordón umbilical está dotado de una vena umbilical que lleva sangre oxigenada y las arterias umbilicales, a número de dos, que llevan una sangre carbooxigenada. Bien, aquí lo que visualizamos es un esquema de la circulación fetal. Habíamos mencionado que a partir de la placenta ingresa la vena umbilical, parte de esa sangre que procede de la vena umbilical va al hígado, pero parte va al conducto venoso para mezclarse con la sangre de la vena cava inferior. Es así que la vena cava inferior lleva tanto sangre carbooxigenada como sangre oxigenada. Esa sangre pasará al atrio derecho y a través del foramen oval se dirigirá hacia el atrio izquierdo para distribuirse de manera sistémica vía la arteria aorta. Pero sí también hay una cantidad de sangre que no va a dirigirse al foramen oval, sino que más bien va a seguir el recorrido natural o fisiológico de las cavidades cardíacas en el adulto. Es entonces que se va a dirigir desde el atrio derecho hacia el ventrículo derecho y desde el ventrículo derecho pasará a lo que recibe el nombre de tronco pulmonar. Ese tronco pulmonar o bien arteria pulmonar va a enviar cierta cantidad de sangre, muy baja, aproximadamente 10%, hacia los pulmones y desde los pulmones esa sangre volverá al atrio izquierdo vía las venas pulmonares. En ese sentido, aquí la circulación es idéntica a la del adulto. Cabe destacar que en el feto los pulmones se encuentran colapsados, están llenos de líquido, con lo cual allí la resistencia vascular es elevadísima, la tensión a nivel pulmonar es elevada y es por ese motivo que la sangre se dirige en menor cuantía, en menor porcentaje a este recorrido, sino que más bien sigue el recorrido del foramen oval. El otro recorrido que va a seguir la sangre, que está ubicada en el tronco pulmonar, por una cuestión de presiones, dijimos que aquí hay mucha presión a nivel pulmonar, es este sentido que vemos aquí en el esquema, que es el sentido del conducto arterioso o ducto arterioso. La estructura anatómica del adulto recibe el epónimo en terminología anatómica clásica de ligamento de Bottal. Este ducto arterioso comunica entonces el tronco pulmonar con la arteria aorta y hará que se dirija esa sangre desde el tronco pulmonar hacia la arteria aorta y luego obviamente la circulación sistémica para finalizar a nivel de las arterias umbilicales. Aquí lo que podemos visualizar es un cuadro que muestra los porcentajes de distribución de la sangre en el feto comparado con la del adulto. En el feto, el 6% de la sangre se dirige a los pulmones, oscila entre el 6 al 10% que hemos enunciado anteriormente. El 100% va a dirigirse a los pulmones en el adulto. El 5% a través de las arterias coronarias, tanto en el feto como en el adulto. 2% a nivel fetal, 20% del gasto cardíaco en el adulto.
El mismo porcentaje tanto en el feto como en el adulto para el tejido musculoesquelético y los huesos. Para la región abdominal aumenta considerablemente y para el cerebro se mantiene exactamente igual. Obviamente en el adulto hay una redistribución de estos porcentajes debido a que no se encuentra la placenta. La placenta obviamente ya no se va a encontrar como un órgano, por tal motivo no existirá este 40% en el adulto, sino que ese 40% se va a redistribuir como habíamos visto aquí anteriormente. Aquí visualizamos una ilustración que refleja cada uno de los elementos que habíamos explicado nosotros anteriormente. El ingreso aquí de la vena umbilical a través del cordón umbilical. Vemos cómo desde aquí esta vena umbilical produce vía el ducto venoso una mezcla de sangre con la de la vena cava inferior. Un porcentaje de esa sangre se dirige a la rama izquierda de la vena porta hepática. Es así entonces que la sangre oxigenada, que es aquí la que está representada con color rojo, se deriva a través de la cresta de Ribens, que, valga la redundancia, se origina del ostium secundum, hacia el atrio izquierdo vía el foramen oval y otra cantidad de sangre va a seguir el mismo recorrido que en el adulto, es decir, va a ir desde el atrio derecho al ventrículo derecho y allí al tronco pulmonar. Esa sangre que haya ido al tronco pulmonar va a dirigirse la mayor cantidad hacia la arteria aorta en su segmento horizontal, en el callado o arco aórtico, a través de lo que se llama conducto arterioso, ducto arterioso. En el adulto esto queda atrofiado y se llama ligamento de Bottal clásicamente. En el adulto, la terminología clásica lo designa como ligamento arterioso. Es así entonces que esta sangre luego obviamente pasará a la circulación sistémica, aorta descendente, y luego a través de las arterias umbilicales volverá a la placenta, volverá hacia la placenta. Hay cierta cantidad de sangre que se dirige a los pulmones y luego esa sangre que se ha dirigido a los pulmones retorna al atrio izquierdo vía las venas pulmonares. Entonces, el feto presenta cuatro estructuras que son rudimentarias y que luego se atrofian en el adulto y deben quedar así, deben quedar atrofiadas en el adulto. Esas estructuras son, en principio, el ducto venoso, que lo habíamos nosotros descrito como la comunicación entre la vena umbilical y la vena cava inferior, el ducto venoso. Esto queda atrofiado en el adulto y queda como ligamento venoso. En terminología clásica, esto es el ligamento venoso de Arancio. Después, la otra estructura rudimentaria que se debe atrofiar es el foramen oval. Cabe destacar que hay ciertas personas que tienen una persistencia del foramen oval o del agujero oval y se halla esta estructura a través de un estudio de rutina, como pudiese ser una ecocardiografía, una ecografía del corazón. Se halla la persistencia del foramen oval, lo cual es simplemente un hallazgo accidental o bien incidental. Es importante que esta estructura se cierre en el adulto, ya que si no provocaría un cortocircuito, o sea, una mezcla de la sangre arterial con la sangre venosa, o bien podría provocar lo que se denomina embolia paradójica, que es el paso de un émbolo o coágulo desde la circulación derecha hacia la circulación izquierda y luego allí toda la economía, a toda la circulación sistémica. El otro elemento rudimentario que se atrofia en el adulto es el ligamento arterioso o ligamento de Bottal. Esto se atrofia a partir de la túnica muscular y los últimos elementos son los elementos umbilicales, es decir, la vena umbilical y las arterias umbilicales que se atrofian. La vena umbilical se atrofia en el adulto y queda como ligamento redondo del hígado. Cabe destacar que hay ciertos cuadros de patología hepática, como es el caso de las anastomosis por Tocava, cirrosis hepática, hipertensión de la vena porta hepática, en donde esto se repermeabiliza y empieza a circular sangre por aquí, por esta estructura que en el adulto ya pasa a ser un ligamento redondo del hígado. Y las arterias umbilicales, bien digo, que tienen dos componentes o dos porciones en el adulto, una porción permeable que se denomina, que deja ramos para la irrigación de vísceras pélvicas. Por ejemplo, las arterias vesicales superiores derivan, son ramas colaterales de la arteria umbilical, pero esta arteria umbilical luego presenta una porción que se llama obliterada, que forma el denominado ligamento umbilical medio, que es el repliegue de peritoneo que le hace ese peritoneo, esa serosa, a estos ligamentos umbilicales que quedan en el adulto. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y no olviden suscribirse a mi canal. Saludos.